con el corazón de la tierra, del aire y de todos ellos, que yo afirmo firmemente, porque yo me asumo terroristas mataron a nuestros familiares. Perdón, me olvido. Eso sucedió hoy día en la mañana porque hubo una ceremonia. Hoy día es se celebran 24 años, perdón, ha sido en la noche, 24 años de la captura de Abimael Guzmán. Por favor, ¿me pueden cerrar esto? Y la congresista Pariona estuvo en la ceremonia que se dio en el Ministerio de Justicia y habló de terrorismo de Estado. Por supuesto, la han abuchado. Estamos hoy día con Marcos Ibaceta, el expresidente de la Sala Penal Antiterrorista de nuestro país, un hombre clave para entender la historia, y con la congresista protagonista de estos incidentes. A ambos les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, congresista Pariona? Bienvenida, todo se sabe. Buenas noches, Milagros. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted. ¿Cómo está, doctor Ibaceta? Bienvenido. Yo muy bien, encantado de su invitación. Tengo que empezar, esta vez no por las mujeres, sino por el expresidente de la Sala Penal Antiterrorista. Me va a permitir, congresista Pariona. Sí. Hoy día se recuerdan 24 años de la captura de Abimael Guzmán y hay todavía una división o malos entendidos entre algunos peruanos que hablan de conflicto interno, que hablan de, y está también la congresista presente, de terrorismo de Estado. Yo quiero preguntarle a usted por estos conceptos y su opinión principal sobre lo que el Perú vivió. Bueno, en realidad Sendero Luminoso es una organización terrorista, y no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo califica Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Estados Unidos, y su opción fue llegar al poder a través de la lucha armada, pero causando terror, alarma, zozobra, miedo, y no en los más poderosos, sino en los más humildes. Comenzó una carnicería, primero con los perros, ¿no? A los que ponían un letrero contra Deng Xiaoping y los colgaba en los postes de todo Lima. Y después vino la carnicería de nuestra gente pobre del interior del país. Pasó por la clase media hasta llegar a enfrentar a los ricos en Tarata. Esa fue su ruta. Entonces, cuando... De hecho, la mayoría de víctimas son quechohablantes. Exactamente, exactamente. Y ocurre algo que siempre ocurre en el país. Como nadie había proyectado el movimiento levantisco desde los 65, desde Luis Lapuente Uceda, y esas organizaciones moscovitas y maoístas, Abimael Guzmán vino preparando su guerra. O sea, lo que ocurrió en Huanta en la época de Velasco, ya era parte, y las leyes de Velasco, con la pena de muerte al que mataba un policía, y eran una respuesta a acciones concretas que nosotros no sabíamos, éramos estudiantes entonces. Entonces esperaron que llegue Belaúnde, y lo vieron débil, desataron una guerra, pero bajo el terror, y el Estado no sabía cómo enfrentarla. La peor reacción del Estado no se dio a partir del 90. La peor reacción del Estado se dio del 80 hasta el 90. Pero claro, fue una reacción a ciegas, que yo no diría que era una cuestión sistemática del Estado. ¿Usted cree que hubo terrorismo de Estado? No, de ninguna manera. ¿Qué hubo en nuestro país? ¿Hubo un conflicto interno, una lucha interna, o hubo simplemente terrorismo? Hubo una organización terrorista, con métodos terroristas, que enfrentaba a un Estado desconcertado. Ajá. ¿Qué piensa de este concepto? Que hubo una organización terrorista y que actuó frente a un Estado desconcertado, porque usted hoy día ha hablado de terrorismo de Estado. Así es, Milagros. Yo creo que sí hubo terrorismo de Estado. ¿En qué sentido? El propio Estado, en su lucha contra subversiva, usó casi los mismos métodos, ¿no?, criminales para tener como resultado de ello, por ejemplo, el caso Ajomarca: torturas, desapariciones, violaciones sexuales, asesinatos, bombardeos a las casas comunales. Y en efecto,
estamos hablando o sea, de las connotaciones y los significados que podemos comprender y tener sobre el terrorismo, pero también tuvimos ese tipo de terrorismo de Estado que generó miedo, zozobra, terror. ¿Eso no fueron violaciones a los derechos humanos de algunos miembros? Eso es lo que hay que, yo creo que remarcar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de policías, fuerzas armadas, que también cometieron delitos y no solo excesos de violencias, es que ahí no todos, ¿verdad? Hubo un grupo a la que hoy justamente se rindió homenaje, ¿no? Recordando la captura de Abimael Guzmán, a la que yo asistí porque yo coincido con los familiares que más bien deberíamos estar unidos luchando por una justicia en igualdad. Yo estoy de acuerdo en que se debe reparar, se debe llegar a una justicia de todas las víctimas, tanto por los ocurridos o dados por Sendero Luminoso, pero también por las Fuerzas Armadas, porque hubieron militares. Tel Hurtado está pagando hoy pena, ¿por qué? Porque tuvo injerencia. Por las violaciones a los derechos que hizo una comarca. Claro. Doctor Ibaceta, ¿por qué estas violaciones de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales no constituyen terrorismo de Estado? Por una simple razón. Sendero era una organización con una estructura, con grados, con una cúpula. Ningún acto terrorista, en toda mi experiencia de juzgamientos, se realizaba sin subir al Comité Central y bajar del Comité Central con la aprobación para que se llevara a cabo lo que nosotros veíamos, las estadísticas de acción armada y lo que decidía Abimael Guzmán. Por lo tanto... O sea, Abimael Guzmán sabía todo lo que hacían sus comandos. Exactamente. Nadie actuaba por su cuenta. Ok. En cambio, el Estado enviaba sus fuerzas, por eso era un Estado desconcertado, y no podía tener el control de todos porque los miedos estaban peleando contra un enemigo invisible y se produjeron excesos. Y que se han castigado y que se tienen que castigar. Hay policías enfermos. Hay militares que fueron a pelear por nosotros, que están mutilados, abandonados. Los senderistas no, ellos sabían lo que hacían. No iban a defender a nadie, iban a tomar el poder por las armas, destruyendo lo que tenían que destruir, y ofrendaban su vida. Si usted hubiera leído alguna carta de sujeción que enviaba alguien que ya se convertía en militante, a Abimael Guzmán, ¿qué decían esas cartas? Lo trataban como un dios. Usted, el líder del mundo, le entrego mi cuerpo, mi vida, mi familia, mi alma, que me barra el lodo Es decir, yo cuando leía esas cartas en los expedientes decía, pero estos son alucinados. Había entonces un fanatismo, un fundamentalismo, que no le podemos decir al Estado que era un fundamentalismo peruano, sino que simplemente mandó a sus soldados al sacrificio. Pero no está faltando el respeto usted, congresista Pariona. Pero no podemos desconocer y negar que el Estado sí cometió una violación sistemática a los derechos humanos. Nadie desconoce las violaciones. Yo no creo que haya sido sistemático. Para empezar, porque eso sí me parece una falta de respeto a un Estado que se defendió. Pero Milagros, hubo violaciones y que los metan presos a todos, a todos los que violaron. Pero la explicación que está dando el doctor Ibaceta, ¿qué le parece aislado, por ejemplo, lo de Ajomarca y los otros casos que se repiten? O sea, eso respondía obviamente a un plan coordinado también en donde sí se operaba a través de un mando. O sea, lo que usted nos está diciendo es que los peruanos hemos vivido en el fuego de un Estado terrorista y de una organización terrorista. Eso nos está diciendo. Lo que yo quiero, como digamos, decir desde es que lo si que nos dice eso nos está ofendiendo a los peruanos. No quiero ofender a ninguno de los peruanos, ni yo misma quiero sentirme en ese papel. Lo que yo considero es que en el país debiéramos sí tener memoria con verdad para reconocer que hubieron esos excesos de violencia en la lucha contra su claro, pero el doctor Ibaceta lo está reconociendo. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero usted dice que hemos vivido en un Estado terrorista. No, pero o de repente me mal expresé. Por eso es que quiero entenderlo. Pero de parte del Estado se bajo está diciendo la misma casi metodología en su lucha contra subversiva se cometieron esas violaciones. ¿Qué siente usted? ¿Qué sentimientos le produce cuando escucha que cuando le escucha a la congresista Pariona?
Porque, claro, hoy día los he citado ambos, lamentablemente nuestro país está fracturado, ¿no? La izquierda no termina de entender, perdóname que se lo diga de frente, que nosotros fuimos víctimas de los terroristas. Por supuesto, todos. Sí, los pero peruanos. ustedes hablan de Estado terrorista. No, pero no es, o sea, el terrorismo de Estado al que yo me refiero es a esa lectura que yo quiero entender también. Cómo el Pero Estado, es que eso no es cómo el terrorismo de Estado, esas son cómo las violaciones de un Fuerzas grupo Armadas de las Fuerzas pudo, Armadas. en su lucha contra subversiva, también cometer casi las mismas atrocidades que los Y defensores. por eso tienen Yo que irse también a la quisiera cárcel. comprender cómo en Sí. nuestro país no ¿Cómo- tenemos cómo justicia en explicarlo, igualdad doctor para Ibaceta? esas dos partes, ¿no? Yo he señalado un Estado desconcertado cuyos representantes, no todos, algunos cometieron sus excesos y deben pagar las penas que tengan que pagar. Pero yo por ellos no puedo decir a todos los peruanos, oye, tú has pertenecido a un Estado y has aplaudido a tu Estado terrorista. O sea, yo no lo entiendo. Es más, se está olvidando que Sendero Luminoso jamás se ha rendido. Y más bien ha obtenido un acuerdo de paz de igual a igual. Ha suspendido su lucha armada, pero su guerra política la está ganando. Y nuestro servicio de inteligencia... ¿Por qué le está ganando? Porque ellos dijeron lo siguiente. Yo he conversado con ellos en los 90. Después de juzgarlos. Mire, el tiempo va a pasar y vamos a tener jóvenes con otra mentalidad, la mente en blanco. No va a haber lucha armada porque nuestra generación se ha sacrificado. Pero eso no significa que algún día no la tengamos. ¿Cuál va a ser nuestra apuesta por el acuerdo de paz? El campo a la política como una fachada de partido. El campo está regalado, me dijeron, para que con sus mismas normas nosotros políticamente podamos llegar y los vamos a infiltrar. Nuestro servicio de inteligencia no hacen ninguna medición. Se han concentrado en el Brain. No, el Brain es un lío de donde el fiel de la balanza es el narcotráfico. Y entonces donde hay narcotráfico hay corrupción, pero hay financiamiento. Entonces no sabemos en el Brain quién se está corrompiendo o quién se está financiando, porque son 10 toneladas al año, según las noticias, que salen del Brain por el Callao. Entonces, los remanentes de Sendero y el ejército, parecería que el Estado y los dos están en una posición de parálisis. Pero por ahí no va la cosa, porque los líderes de Sendero Luminoso primero crearon Movadef, es el FEPUP, y ahora ellos mismos dijeron, no somos tontos, no vamos a ir con ellos, vamos a infiltrar las otras organizaciones. O sea, ¿usted cree que en los partidos políticos de izquierda hay infiltrados? Pero claro que sí. Eso no porque eso? yo lo digo, porque me lo dijeron. ¿Usted cree eso, Bueno, congresista pero Pariona? yo no lo soy. Yo vengo más bien en la defensa de los derechos humanos. Yo vengo para defender los derechos de mi pueblo, que también fue masacrado en los años 88, así como muchos pueblos de las comunidades en Ayacucho. Y yo creo que el Estado, en esa su política de desatención, todavía hasta el momento, es que estamos abogando justicia. Yo estoy de acuerdo en que los familiares de las Fuerzas Armadas, de las rondas campesinas, de hermanos militares, que son hijos de campesinos en su mayoría, hoy por hoy no tienen justicia, no han logrado todavía una política de reparación justa. Aboguemos por eso. Yo estoy conforme con que podamos luchar esto de manera colectiva, ¿no? Y que la justicia no sea cada vez más inalcanzable, sino cada vez más accesible, ¿no? ¿Pero para usted hubo un conflicto interno o para usted hubo terrorismo de Sendero Luminoso? Yo creo que las dos cosas también, ¿no? O sea, hubo terrorismo de Sendero Luminoso claramente, o sea, repudiable, es por ninguna razón se puede justificar ni siquiera al señor Abimael Guzmán, porque él es un criminal, causante y provocador de todo el desastre que ocurrió en nuestro país. Y está pagando pena, y ojalá todos los que están en esa línea igual sigan. Que hayan infiltrados en la izquierda, a mí no me consta, yo desconozco, claro. yo vengo de una lucha política de los derechos humanos, yo soy parte del movimiento indígena, y el Frente Amplio es una coalición política abierta en donde estamos varios, y pues yo coincido en su programa político y programático, y hacemos un trabajo. Ha quedado claro su pensamiento. Doctor Ibaceta, mi última pregunta, van a salir pronto, ¿no? Algunos terroristas que están terminando... Ya quedan muy poquitos, no sabemos qué están haciendo. Nadie lo sigue, sus planes sí están funcionando. Yo cuando me encuentro con ellos, les felicito, les digo, qué bien, están yendo porque me dijeron que iban a ir hace 15 ¿Usted los felicita?
Claro, no hay que pues me combatirlo, digo, Mariana, ¿no? porque No, es que es una ironía. ¿Qué? O sea, lo que él está haciendo es una ironía, congresista Pariana. qué mal está. Claro, o sea, qué mal hemos hecho que la inteligencia no... Que ustedes siguen avanzando, pero sin prisa y sin pausa, porque según me dijeron, el tiempo para ellos no importa. Pero no lo vamos a permitir. Pero han logrado algo. Nos han partido al Perú en dos. Nos odiamos. Esa es una realidad. Y nadie hace nada por tender puentes para eliminar el odio. Y lo que ellos me dijeron, un país no se construye si no hay una guerra civil. Qué fuerte lo que Claro. acaba de decir. La apuesta, en el Milagros, Perú hay mucho odio. La y esa es apuesta, la verdad. yo creo que de la nueva generación es que podamos construir esa reconciliación. Ojalá. Mirándonos, hablando, ¿no? Conociendo Sí. y compartiendo ese dolor empático. Pero diciendo la verdad. Y por supuesto, Y la verdad es diciendo que la verdad. no hubo un Estado terrorista, congresista Pariana, sino hubo violaciones espantosas, Ocurridas condenables, como el propio doctor Ibaceta lo acaba de decir, gobiernos y en democráticos. responsabilidad política. Pero no, yo no he vivido en un Estado terrorista. Ah, no, pero tuvieron No, gobiernos y me con revelo responsabilidad ante política. cualquier político que me lo vaya a decir en mi cara. Yo soy una peruana que sufrió el embate de Sendero y soy la generación lamentable que creció con ellos. Y como el doctor Ibaceta lo está diciendo, fue un Estado desconcertado, que Belaúnde, García, de repente cometieron donde hay 1000 errores, responsabilidad política, pero exacto. pero están presos y van a estar presos los militares que cometieron esas violaciones. Pero decir que Belaúnde y Alan García fueron presidentes de estados terroristas, perdónenme, pero eso es un exceso que Dios nos libre de pensarlo. Creo que son lecturas de las que yo creo que hay que ir profundizando, porque las connotaciones incluso del terrorismo de Estado sí. hoy en toda América Latina Son y en lecturas otras que no partes, se acepta cuando un incluso- país ha desangrado 20 años por culpa de Sendero, señora. Sí. Y por culpa del MRTA. Yo estoy de acuerdo. Sí, por eso, como si Sendero usted está luminoso, de pero- acuerdo, no nos ofenda pero, con eso. No, pero ¿cómo podemos justificar también las atrocidades cometidas en Nadie las gobiernos de justifica, turno los y está también metiendo a la que cárcel, eran nadie las justifica, y actores, tarde o temprano funcionarios del Estado? nadie las justifica. El doctor Ibaceta no justifica eso, ¿verdad? No. De ninguna manera, en ningún momento lo he escuchado justificar. Doctora congresista necesitamos, Pariona, yo la creo- voy a invitar para que seguir reflexionando y elaborando, pero Sí, de sí, verdad... por supuesto. Y sin Doctor duda- Ibaceta, mis respetos, como siempre. Hay que seguir. Muchas Cuídese gracias, mucho, es ha recíproco. sido un placer verlo. Gracias. Bueno, terrorismo nunca más, es lo único que podemos decir desde este humilde programa. Nunca más a Ismael Guzmán y nunca más ningún líder del MRTA, que no son víctimas, ni son presos políticos, ni nada. Son terroristas que desangraron a nuestro país. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien.